Efesios capítulo 4, esta es la segunda parte, dones conforme a la gracia, así lo titulamos, y es la razón por la que eh, vamos a hablar de esta gracia que hemos recibido por parte del Espíritu de Dios. Sin embargo, esto es a través del Mesías, como lo va a explicar el apóstol Pablo. Pablo, ya después de haber explicado esta necesidad de los creyentes para mantener la unidad en el Espíritu, va a pasar ahora a hablarnos acerca de este aspecto, pero en el tema individual, es decir, en lo que cada creyente debe asumir para lograr en conjunto la unidad de la iglesia. Y cada creyente debe ser consciente de que ha recibido un regalo de parte del Señor y ello implica la responsabilidad de ejercer esa gracia en favor de la edificación de la iglesia. No podemos pensar que recibimos dones, pero sin ejercerlos, sin llevarlos a cabo. Pero también es importante que seamos conscientes cómo es que se dan estos dones. Y esto es de lo que nos va a hablar el apóstol Pablo. En el estudio anterior estuvimos analizando hasta el versículo 6. Y en esta ocasión vamos a estudiar a partir del versículo 7. Si gustan acompañarme en sus Biblias, dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. En otra versión, la versión Nueva Biblia Viva, este mismo pasaje dice así: sin embargo, debido a su amor, el Mesías nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. Ok. Esto está motivado, el don que tú hayas recibido, si es que has recibido un don, ha sido motivado por el amor del Señor y no por algo en específico que tú decidas llevar a cabo como un don. Esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Muchas veces se confunden el anhelo que tienen las personas por llevar a cabo ciertas actividades con un don. El don que viene del Señor es sobrenatural, es espiritual. La influencia del Espíritu de Dios cumple su propósito en la vida de cada creyente. Esto ha sido así siempre. El Mesías es el que confiere esta gracia a cada uno, este regalo, esa influencia. Y al decir que la gracia la recibimos conforme a la medida del don del Mesías, esto significa que la influencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente va a depender de Yeshua, del Mesías, y no del que recibe esta gracia. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, bueno, en la misma vida del apóstol Pablo. Él recibió gracia conforme a la medida del don del Mesías. Y esto significó que recibió determinada capacidad para desempeñar su ministerio, su servicio. Eso es lo que en el medio religioso se ha designado como el llamado al ministerio. Aunque en las religiones de diversas denominaciones, pues esto depende de una decisión personal en la mayoría de los casos y no de Dios, para que alguien supuestamente sea llamado al desempeño de algún ministerio. Sin embargo, como ya lo hemos analizado en otros estudios, el verdadero llamado viene de arriba, viene de parte del Señor. Esta gracia que reciben los creyentes es tan importante que al proveerla el Mesías, Él nos permite cumplir con nuestro propósito divino en esta vida. Porque enseguida, fíjese lo que va a decir el apóstol Pablo, él va a citar un salmo que habla precisamente de la cautividad como una referencia al pecado que impide a cualquier persona cumplir su propósito en el reino. Fíjate bien, dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo citó la profecía que describe el Salmo 68, una porción de esta profecía, y esto como una referencia a Yeshua, que al ascender al Padre implicó haber vencido lo que el hombre, al hombre le tenía cautivo. ¿Qué es lo que al hombre le tenía cautivo?
pues el pecado, que es justo lo que el Señor venció en la cruz. Salmo 68, verso 18 dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Bueno, el Salmo 68, si nosotros leemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que nos presenta a Dios, al Creador, como un rey que ha sido victorioso en la conquista sobre sus enemigos y que regresa a su reino llevando a los que habían sido cautivos. Algo así como lo que en un momento dado hizo Abraham para rescatar a su sobrino. Y tomando el botín de guerra, en este caso del Salmo, eh, el salmista refiere al Señor como el botín que podría interpretarse como el tributo de los súbditos, es decir, se habla de un botín de guerra, ¿sí? Y en este caso, pues el salmista lo refiere de esta manera. Ahora bien, ¿por qué Pablo habla de este salmo? Porque en el caso de Yeshua, recordemos que la muerte y resurrección implicó que bajo el contexto de esta disertación del que está hablando Pablo, él ascendió al Padre llevando consigo a un gran número de almas cautivas de su gracia, pero ya habiéndolas liberada del cautiverio del pecado. Y en cuanto al tributo del que habla el Salmo 68, bueno, ¿y qué sucedió con Yeshua? Él repartió dones a los creyentes. Esa es la referencia que hace Pablo del Salmo 68 para hablar acerca de lo que hace Yeshua respecto de los dones que le da a los creyentes. ¿Para qué? Para llevar a cabo un servicio en favor de la iglesia. Dice el verso 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo da una explicación por la que se justifica que el Mesías tenga este poder para dar a los hombres estos dones con propósitos divinos. Y esa justificación la remonta a la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque al afirmar que descendió y que ascendió, tiene que ver con la humillación y la glorificación del Hijo de Dios. Algunos comentaristas, este pasaje de Pablo lo refieren eh, a Yeshua, eh, cuando describe que Yeshua descendió a las partes más bajas, lo refieren a un pasaje de la primera carta del apóstol Pedro. Acompáñame en tu Biblia, ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 18. Dice así: porque también Cristo, el Mesías, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días Noé, mientras se esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, algunos comentaristas refieren que este pasaje de Pablo de Efesios tiene que ver con esto que mencionó Pedro. Sin embargo, si tú analizas el contexto de la disertación de Pablo, él habla de la cautividad. Y cuando habla de esto es claro que Pablo hizo una referencia al pecado del que fuimos liberados. El Hijo de Dios regresó al Padre una vez cumplido su propósito para tomar el lugar de su gloria, un lugar que él siempre había tenido. Y al hacer esto, Yeshua dotó de dones a los creyentes
conforme a su gracia, por puro amor. ¿Para qué? Bueno, para que cumplamos un propósito en la iglesia del Mesías, justo como lo refiere a continuación Pablo, dice el verso 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, para la edificación de la iglesia. Ok, este es el propósito de la gracia que hemos recibido y conforme a la medida del don de Yeshua. Por eso el texto dice literalmente, y él mismo constituyó, hablando del Mesías. Esto por supuesto que tiene un orden en el que se dan las circunstancias de estos dones. Porque Pablo primeramente habló de la gracia, una gracia que recibimos y al mismo tiempo refiere el don de Yeshua. De manera que la gracia que recibimos, que es conforme al don del Mesías, equivale a la actividad que los creyentes deben desempeñar. La designación de apóstoles, él habla primeramente de este don, la designación de apóstoles, y después refiere a los profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esto es una obra del Espíritu de Dios. Y esta designación no es de hombres, no debería ser de decisiones tomadas por los hombres. Y esto por supuesto que se contrapone a la práctica de las religiones en donde se autodesignan con algunos de estos dones. Este, eh, Pablo está hablando de lo que debería de ser. Y en su caso, dichas prácticas deberían de ser corregidas. ¿Por qué? Porque en tales casos no son en realidad dones espirituales. Y Pablo está hablando de dones espirituales, sino que en el desempeño de alguna actividad que quizás, seguramente con las mejores intenciones, se pretende realizar en favor de la congregación, se llevan a cabo ciertas designaciones y, sin embargo, estas designaciones de dones, los supuestos dones, pues no deben ser hechas por las personas, sino debe ser, continúa siendo el producto de la designación que hace el Espíritu de Dios. Dios continúa haciendo su obra a través de su Espíritu. Dios continúa haciendo milagros. Dios continúa hablando a su pueblo a través de estas designaciones. Esto es importante que lo entendamos y que lo creas, porque la falta de creer, porque la incredulidad, más bien, la incredulidad de esto que está hablando Pablo, de esta obra sobrenatural del Espíritu de Dios, es lo que ha generado precisamente que en las congregaciones se llevan a cabo eh, por designación de los líderes ciertos supuestos dones a las personas para llevar a cabo ciertas actividades. En el caso de la designación de los apóstoles, por ejemplo, sabemos que esta la realizó Yeshua en persona y en el caso del apóstol Pablo después de la resurrección del Señor. La palabra apóstol, y vamos a analizar estos dones detenidamente para que nos quede muy claro, en base a la escritura y no en base a criterios personales de nadie, lo que realmente implica lo que está hablando Pablo. ¿Por qué razón debemos ser conscientes de que es el Espíritu de Dios el que lleva a cabo estos dones? La palabra apóstol en el griego es la palabra apóstolos y se traduce como delegado, embajador del Evangelio, oficialmente comisionado del Mesías, con poderes milagrosos. Así lo describe la definición del Strong. También se traduce como enviado y como mensajero. Bueno, este don con el propósito de mantener firme la doctrina de Yeshua y dejarla plasmada por escrito para las siguientes generaciones, fue dado a los apóstoles, porque la designación de apóstol implicó el envío que hizo Yeshua para proclamar el Evangelio.
Yeshua envió a estos que habían sido sus discípulos durante estos 3 años y medio de su ministerio para que después los enviara. Y a partir de entonces recibieron esta designación de embajadores del Señor, de enviados. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación al mundo. Y en esas circunstancias, solo aquellos hombres que fueron enviados por Yeshua tuvieron la designación de apóstol. Por lo tanto, la designación que contemporáneamente se está llevando a cabo en las congregaciones de supuestos apóstoles de hoy en día, en realidad no cumple con la característica que describe Pablo, que es según la gracia conforme al don del Mesías. Por otro lado, los otros dones, ¿sí?, que se describen en este pasaje de los que está hablando Pablo, entendidos desde su etimología correcta, estos dones sí son posibles, sí es posible que a través de las generaciones a partir de Yeshua existan en base a la designación que continúa siendo el propio Mesías, el propio Yeshua, ¿a través de qué? A través de su gracia, a través de esta influencia divina que reciben las personas, que es lo que Pablo describe en este contexto como la gracia, conforme a la gracia. Así que vamos a analizar cada uno de estos dones para confirmar que, a diferencia del don de apóstoles, ¿sí?, los otros dones sí son posibles que en un momento dado se estén dando, se hayan dado y en la actualidad. Por ejemplo, hablo de profetas, el don de profecía. La palabra griega para profeta es la palabra profetes y se traduce como uno que predice. En este sentido del concepto, bueno, pues entendemos que es una referencia a los profetas del Antiguo Testamento que recibieron mensaje de Dios para comunicarlo al pueblo y también a personas que recibieron este don de predecir en el tiempo de los apóstoles. Recordemos que en el tiempo de los apóstoles también hubo profetas que predecían. Hechos capítulo 11, a partir del verso 27 vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, pongamos atención como dice el texto, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, como vemos entonces, por el propio texto podemos asegurar que Yeshua, a través del Espíritu de Dios, es quien continúa haciendo esta designación para el ejercicio de estos dones en el tiempo de los apóstoles y hasta la fecha. Sin embargo, la palabra profeta, y esto es más propio de la actualidad, desde su etimología también se traduce como orador inspirado. Y esto nos da una segunda faceta, nos hace ver una segunda faceta de este concepto de profeta, lo que significa que este don, el don de profecía, es ejercido por quienes inspirados por el Espíritu de Dios hablan la palabra de Dios. Esta inspiración implica de antemano que, bueno, revelación de las Escrituras, aquello que para muchos que aún no conocen al Señor, como les es como un mensaje oculto. En tales casos, los profetas de hoy en día, que son inspirados por el Espíritu de Dios, pues son aquellas personas que cuentan con el conocimiento de las Escrituras, pero ya tienen este conocimiento de las Escrituras y además cuentan con una interpretación correcta de las mismas. Ojo,
una interpretación que no es propia de estas personas, de estos profetas, sino de Yeshua, y que es revelada por el Espíritu de Dios. Vamos a ver ejemplos de cómo funciona esto, por qué es importante que tengamos conciencia de que no es una interpretación propia de las personas que en ocasiones se autodesignan como profetas, incluso hoy en día. Dice el verso 11 de Gálatas capítulo 1, mas os hago saber, hermanos, y está hablando aquí el propio Pablo, dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo entendí de hombre, perdón, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo nos está exponiendo que el conocimiento y la profecía, el conocimiento de la escritura viene a ser la función de profecía por cuanto que se da a conocer el Evangelio, pero mediante la revelación que da el Señor. Es decir, un conocimiento correcto, una interpretación correcta. Efesios capítulo 1, verso 16. Vamos a ver otro ejemplo. Y dice, no ceso de dar gracias, continúa hablando Pablo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oró de esta manera para recibir este don, para que nosotros podamos recibir este atributo tan importante, un espíritu de sabiduría y de revelación, para que nosotros nuestros ojos sean alumbrados en el entendimiento. Si Pablo oró de esta manera, esto significa que entender, conocer a Dios, es solamente para determinadas personas. Por eso estaba orando Pablo. O sea, no significa que Dios hace acepción de personas, quiero aclararlo. No. ¿A quién le va a dar el conocimiento de él? Dios a quién le va a permitir que le conozcan? A quienes le buscan. A quienes le rechazan, tú consideras lógico que el Señor lo permita. Simple y sencillamente no puede ser. La profecía es para los que creen, no para los incrédulos. Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos enseña que la profecía, que es la disertación a cargo de quienes han recibido este don, solo es para los que creen, y esto significa que un incrédulo no puede comprender la profecía, porque son palabras sin sentido para ellos. Entonces no es para cualquiera, y no porque Dios no lo quiera. Dios quiere que todo el mundo entienda, pero la decisión la toman las personas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 21. Dice, en la ley está escrito. ¿Cuál ley? Bueno, pues la ley de Moisés. En la ley está escrito. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo aquí en Corintios está refiriéndose al concepto de profecía, pero no en el aspecto de los videntes del Antiguo Testamento, sino del conocimiento de las escrituras con revelación. ¿Okay? O sea, recordemos entonces que nos quede muy claro que el concepto de profecía tiene estos dos aspectos desde su etimología, desde su concepto,
para que de repente no confundamos y no pretendamos todo el tiempo ubicar el concepto de profecía como aquellos que tienen que predecir necesariamente algún evento, como fue el caso de los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Así es de que el concepto de profeta como un don que viene del Señor debemos entenderlo en estos dos aspectos. El de la predicación y del conocimiento de las Escrituras por revelación para difundirlo en la congregación de los que creen en el Señor. Y enseguida Pablo habló de los evangelistas, un don que, bueno, es muy anhelado seguramente por muchos, pero también debemos ser conscientes de lo que implica este don, una vez más. Este don que es desempeñado por muchas personas hoy en día y que como su nombre lo indica, pues primeramente es necesario, una vez más, tener conocimiento de las escrituras, pero tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque es en base a ese conocimiento que los evangelistas pueden difundir el mensaje de salvación que vino a confirmar Yeshua y que fue anunciado desde tiempos antiguos. La palabra evangelio en el griego es la palabra evangelion y se traduce como buen mensaje. Y en este sentido, si Yeshua vino a confirmar el buen mensaje, que es el evangelio del reino, como él mismo lo refirió en diversas ocasiones, es claro que ese buen mensaje fue anunciado por los profetas de Dios en el contexto de la restauración de todas las cosas, que es efectivamente el tiempo de el reino del Señor. El mensaje que recibieron los profetas para anunciar al pueblo en el panorama general de la historia del hombre regularmente se compone de tres aspectos fundamentales. Toda profecía, todo mensaje que llevaron a cabo los profetas se compone de tres aspectos fundamentales. Primero, la denuncia del pecado con el llamamiento al arrepentimiento. La segunda, el juicio anunciado por parte de Dios por falta de este arrepentimiento. Y la tercera, la restauración final de los tiempos, del tiempo del Señor. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos, citas bíblicas en donde vamos a ver esos tres aspectos, el caso específico de la profecía de Isaías. Acompáñame a la profecía de Isaías, por favor, ahí desde el capítulo 1 y vamos a ver la primera, en este pasaje, este primer aspecto. Estamos hablando de la función de los evangelistas, pero una vez más, estamos citando profecía para que nos quede muy claro en qué sentido es que los evangelistas deben de anunciar el buen mensaje. El propósito es entender que este buen mensaje no nace a partir de Yeshua, no se crea a partir de Yeshua. Él vino a confirmarlo, pero es un mensaje que viene desde la antigüedad. Dice Isaías 1 a partir del verso 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y dice el verso 16, un poquito más adelante, fíjate bien lo que dice. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto constituye
Por la parte, la denuncia del pecado por parte del profeta, pero al mismo tiempo el llamado al arrepentimiento. Ahora, el segundo aspecto que normalmente tiene una profecía, fue el mensaje que constituyó el mensaje de los profetas, tiene que ver con el juicio por esta falta de arrepentimiento. Un anuncio, una advertencia de un juicio que vendría por la falta de arrepentimiento por parte del pueblo, después de que el Señor pidió al pueblo que se arrepintiera. Isaías 28, capítulo 1, perdón, verso 1, dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Esto es el anuncio de un juicio que vendría a Israel. Es decir, Dios está anunciando que usaría a una nación extranjera para imponer juicio a su pueblo. ¿Por qué? Por falta del arrepentimiento. Y bien, después de esto, en la tercera parte del mensaje de los profetas, ¿qué implica? Bueno, ya implicaba la restauración, implicó la restauración, el anuncio, ¿sí? El mensaje, el buen mensaje de la restauración del reino, las buenas nuevas. Dice Isaías 61, verso 1, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. De manera que en el mensaje que es descrito como Evangelio del Reino, en el Nuevo Testamento, forma parte de todas estas profecías que fueron anunciadas desde la antigüedad por parte de los profetas del Antiguo Testamento, y que, como vemos en la cita de Isaías, el capítulo 61, que nos habla de las buenas nuevas de salvación, estas buenas nuevas de salvación es lo que vino a confirmar Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto lo relata Lucas en el capítulo 4, ahí a partir del verso 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había creado, está hablando de Yeshua, y en el día del reposo, en Shabbat, entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito justo lo que acabamos de leer, la profecía que acabamos de leer. Pero la está leyendo aquel que vino a cumplir esta profecía. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les dijo? Que el mensaje de las buenas nuevas ya había comenzado a cumplirse delante de todos ellos. ¿Por qué? Porque Yeshua fue el enviado precisamente para dar este mensaje de buenas nuevas, estas buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Así es de que los evangelistas necesariamente deben conocer la ley y los profetas. La disertación, la enseñanza, la doctrina de Jesucristo y la disertación de los apóstoles. De esta manera, el evangelio que van a proclamar cumplirá con su propósito divino. Si Yeshua personalmente les dijo a estos judíos en aquella sinagoga que él era el cumplimiento de la parte de la profecía de Isaías que anuncia el tiempo de la restauración, pues significa que Yeshua vino a confirmar este buen mensaje de restauración que es el evangelio del reino. Luego entonces, no hay evangelio verdadero sin el conocimiento de la ley del Señor y sin el conocimiento de los profetas, que son el contexto de este buen mensaje. Si tú consideras que el Espíritu de Dios ha depositado en ti el don de evangelista, no significa que apenas tienes que ponerte a estudiar para lograr el propósito. No. Sino que significa que has recibido ese don por cuanto que ya conoces la ley del Señor y las profecías, así como la confirmación del buen mensaje a través de Yeshua y los apóstoles. Y si es así, que el Señor bendiga y el Señor prospere tu ministerio. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y les esperamos para el siguiente. Shalom.